ejemplo, a Jeremías le dice, Jeremías 1:5 dice que desde que estaba en el vientre de su madre, lo llamó por profeta a las naciones. O sea, Dios sabía de antemano que Jeremías iba a ser un hombre que Dios iba a usar. Y a Pablo también Dios sabía que su celo de perseguir la iglesia, un día Dios lo iba a usar para salvación a todos los gentiles, y lo iba a hacer apóstol a los gentiles. Y dice Pablo de que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. En el libro de Éxodo, por ejemplo, se habla de Bezalel, que dice la Biblia que fue lleno del Espíritu de Dios. La primera persona que en la Biblia aparece llena del Espíritu de Dios es Bezalel, que Dios lo escogió a él para hacer todo tipo de artes para los instrumentos del tabernáculo del templo. Entonces Dios sabe, por ejemplo, Dios sabe de antemano quién va a venir a él. En 1 Pedro 1:2 dice de que somos escogidos según la presciencia de Dios. ¿Qué significa la presciencia? El conocimiento previo de Dios, que Dios sabe quién será salvo y quién no. Y Dios escoge personas para obras. O sea, yo estoy seguro que Dios tiene Dios ha dado dones a su iglesia, ¿no? Dice la palabra. Entonces Dios sabe desde antes quién va a ser salvo y la manera única en la que Dios te va a usar a ti y a mí en nuestras vidas. Pero eso es diferente a hablar de ser escogido para salvación. Entonces vamos a ver, vamos a continuar. ¿Qué es la carta de Romanos? Bueno, la carta de Romanos fue una carta del apóstol Pablo que fue escrita en el año 57 después de Cristo. Es una carta que Pablo no conocía la iglesia de Roma, pero Pablo sabía que había una comunidad cristiana muy fuerte de cristianos en Roma, de judíos y no judíos, que se reunían en iglesias, en casas. Y tenía varios conocidos allá en Roma Pablo, a los cuales manda saludos al final de Romanos 16, una lista bien grande de amigos en Cristo que conocía. Pablo sabía que la iglesia de Roma era una iglesia fuerte económicamente. Y Pablo tenía su sueño en su corazón ir y llevar el evangelio hasta lo que hoy es España. En aquel entonces no se conocía como España, pero hasta el último rincón del mar Mediterráneo, Portugal, España, quería llevar el evangelio Pablo. Entonces escribe esta carta con un propósito misionero: levantar fondos para su viaje misionero, pero quería Pablo que la iglesia entendiera cuál es el entendimiento del evangelio que él predica. Porque como vemos en Gálatas y en 2 de Corintios, había sido difamado por los judaizantes, por un grupo de cristianos que creían que eran judíos, que querían que los que no eran judíos se hicieran judíos en su forma de vivir. Entonces Pablo les habla el entendimiento que tiene de la salvación y trata cuestiones pastorales, porque ve que había divisiones y pleitos entre cristianos gentiles y judíos. Entonces, alguien por favor puede leerme Romanos 1:16 al 17 en su Biblia, fuerte, con voz fuerte. Romanos 1:16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más injusto por la fe vivirá. Gracias. Pues el apóstol Pablo está diciendo de que no se avergüenza del Evangelio y va a empezar a explicar qué es el Evangelio. Dice, porque el Evangelio es poder de Dios a salvación. ¿A quién? No dice a los escogidos, ¿verdad? A todo aquel que cree. Primeramente al judío. ¿Por qué primeramente al judío? El pueblo escogido. Porque la salvación viene de los judíos, del pueblo de Israel. Jesús es el Mesías de Israel. Y era primero, Jesús en una ocasión le dijo: a camino de samaritanos y gentiles no vayáis, porque os envío primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces al judío primeramente, y también al griego significaba el que compartía la cultura griega, porque Alejandro Magno había sido un general griego que 300 años antes de Cristo conquistó todo el mundo de su época y estaba impregnado el mundo con esa cultura griega. Por eso el idioma del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces por eso dice al griego, o sea, al judío, que es el pueblo del cual vino el Salvador, y al resto de las naciones. Es lo que está diciendo Pablo, ¿ok? Entonces vemos que aquí él les pone el entendimiento del Evangelio como el poder de Dios para salvación del judío y de las naciones a través de la justicia de Dios. ¿Qué significa? De que Dios nos pueda declarar justos porque somos pecadores. Dice, revelada en Cristo. ¿Cómo es revelada esa salvación? Por la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 es la certeza de lo que se espera. ¿Alguna vez define Dios, la Biblia, la fe como algo que es puesto por Dios? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo te digo, por favor, ten fe,
Es una acción, es un verbo que es una acción que tú tienes que ejecutar, una confianza que tú tienes que poner y demostrar. Pero el calvinismo cae en lo absurdo, en hacer de la fe algo que Dios pone. Entonces, si Dios lo pone, ya no es fe, es algo que Dios te programó para ver las cosas de esa forma y te programó a verlo así, no es algo que tú tuviste fe. Entonces, no puede ser llamado fe. La justicia de Dios se revela en Cristo por fe, y no solamente es a través de la fe, sino también para que continuemos en esa fe, para fe, en donde judíos y gentiles juntos forman el pueblo de Dios. El propósito se define en Romanos 1:16 al 17 para producir Romanos 15:5 al 6. Dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego, a fin de producir que judíos y gentiles tengan el mismo sentir los unos por los otros. Y por eso Pablo comienza en el capítulo 1 hablando de los gentiles. Y dice en el capítulo 1: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No dice que nadie puede conocerlo. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso Dios los dice, porque las cosas de Dios, la ira de Dios se revela sobre la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifestado, les es manifiesto. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, que no lo podemos ver, es invisible. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidas desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas. O sea, a través de la creación revelada, el hombre puede saber que tiene que haber alguien que hizo esto. Dice, y él habla de cómo el gentil se apartó, y dice que no le glorificaron como Dios, sino que se envanecieron y se hicieron imágenes de la naturaleza, de las cosas creadas, de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En la India adoran a la vaca, no es sagrada. Entonces habla de cómo todas las religiones del mundo se hicieron politeístas y empezaron a adorar a los fenómenos naturales en vez de al Dios que creó la lluvia. En México adoraban a Tlaloc, el Dios de la lluvia, ¿sí? Entonces Pablo muestra cómo está pervertido el hombre, lleno de injusticia, perversidad, maldad. Por cuanto se alejó de Dios, Dios lo entregó a esa mente reprobada. Y termina el capítulo 1, y en el capítulo 2 comienza a decir, a describir el judío. Porque el judío dice, yo no adoro a los fenómenos naturales, yo no ando comportándome con inmoralidad. Nuestro Dios de Israel nos ha dado principios morales. Yo guardo el sábado. Yo abstengo mi boca de comer comida inmunda. Yo he cumplido la ley de Dios. Y Pablo en Romanos 2 comienza a decirle, mira, tú guardas tradiciones externas y leyes externas, pero también has fallado contra Dios. Y le muestra que también está fuera de Dios, y por eso en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, mostrando que todos tenemos algo que hayamos fallado, ¿no? Y en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Y continúa hablando Pablo como tanto el que no es judío como el judío están lejos de la salvación de Dios, ¿sí? Entonces en el capítulo 5 comienza diciendo, justificados pues entonces. En el capítulo 4 habla de que los que son hijos de Dios son los que imitan la fe de Abraham. Que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios y lo obedeció y lo siguió. O sea que Dios acepta tanto al que no es judío como al judío que se rinde a Dios y le obedece. Y en el capítulo 5 dice, justificados pues no dice por la elección o porque Dios nos eligió, justificados pues, declarados justos entonces por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces habla Pablo de eso. Luego en el capítulo 6 dice, ok, si Cristo murió por nosotros y nos ama, cuando abundó el pecado en nosotros, la gracia de Dios, su amor inmerecido, fue más grande que nuestro más alto pecado. Y entonces dice Pablo, entonces ¿qué significa eso? Que perseveraremos en el pecado. Al cabo Dios me perdona. Al cabo me voy, me duermo con mi novia, me voy a una disco, me echo unos traguitos de más, transo a esta persona, me encanta mentir, me encanta ser peleonero. Al cabo,
Dios me ama y me perdona. Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿No saben que los que hemos sido bautizados con Cristo nos hemos identificado con Él en su muerte, para que ya no vivamos nosotros en nuestra naturaleza vieja, sino que ahora vivamos para Dios, para aquel que murió por nosotros? ¿Se acuerda que Pablo dice eso? Y luego vuelve Pablo en el capítulo 7 y dice Pablo, y tiene mucho que no debería haberlo leído para estar, pero siempre estoy leyendo diferentes porciones. Tiene mucho que no leo Romanos, pero más que esta sección del 9 al 11 ahorita. Y dice Pablo en el capítulo 7, dice, entonces, ¿qué? Dice, hay una ley en mi cuerpo, dice, donde dice, con mi mente quiero agradar y servir a Dios, pero en mi cuerpo yo veo que hay a veces algo más fuerte, que es el pecado. Y entonces nos identificamos con Pablo y decimos, sí, porque a veces queremos servir a Dios, pero la regamos y fallamos, ¿no? Entonces Pablo dice en el 7 de nuestra condición que necesitamos de Dios porque luchamos contra el pecado. Pero en el capítulo 8, Pablo empieza a decir de que tenemos al Espíritu de Dios, que no estamos solos, que el Espíritu de Dios nos ayuda con gemidos indecibles, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y entonces comienza el versículo 9 y termina el 8 diciendo, sí, tenemos aflicción, tenemos luchas, tenemos pruebas, pero nadie podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y entonces ya comienza nuestro capítulo, que es la columna vertebral del calvinismo, que ha sido mal interpretado. ¿De qué está hablando Pablo en el capítulo 9? Bueno, el asunto no es cómo salva Dios a las personas, como vamos a verlo. El asunto es tratar con el problema de la fidelidad de Dios a sus promesas ante la incredulidad de Israel. O sea, Pablo está hablando de que tanto el judío como el no judío están lejos de Dios, que solo es la gracia de Dios. Pero hay una realidad. En Roma, ya los judíos son minoría, aunque el evangelio comenzó con los judíos. La mayoría son los gentiles que están viniendo a la fe. Entonces hay una pregunta: ¿qué pasó con Dios? Si Dios es fiel a su pueblo Israel, si Jesús es el cumplimiento de las promesas a Abraham, ¿por qué la mayoría de los judíos no están viniendo a Cristo? Ese es el asunto que Pablo quiere tratar en Romanos 9. ¿Ok? Y ahorita lo van a ir viendo. El asunto no es cómo son salvos los hombres. El asunto de Romanos 9 al 11 es proveer una respuesta a la pregunta: ¿cómo es que Israel, siendo el pueblo elegido de Dios, no creyó al mensaje de Jesucristo como su Mesías? Y sin embargo los gentiles que no eran su pueblo están siendo salvos en Cristo. ¿Cómo es posible que Israel, siendo el pueblo elegido, no ha venido a la salvación? ¿Cómo es posible que los gentiles están participando en la salvación que fue prometida a través de Abraham, cuando los propios hijos de Abraham, el pueblo judío, no han creído en Jesús? Miren, estas son las tres partes del discurso. Capítulo 9, 1 al 29, Pablo se lamenta por Israel porque Israel no ha creído en Jesús. Comienza con un lamento en el verso 1 al 5 y del verso 27 al 29 encierra el otro lamento. El asunto no es cómo son salvos los hombres, sino por qué Israel, ¿qué? No ha creído. Muy bien, gracias. Romanos 9, 30 al 10, 21. En Cristo se obtiene la justicia de Dios, que es por fe. ¿A quién? ¿Al elegido? Al que dice a todo aquel que cree, no a aquellos que buscan su propia justicia o su salvación solo por ser judíos. En Romanos 11, 1 al 36, el lamento se convierte en confianza, alabanza y esperanza, porque Dios es fiel y será fiel un remanente de Israel que será salvo. Pues ahora sí, ¿están listos para el exégesis? ¿La interpretación de Romanos 9? ¿Sí? Sí. Okay. Se están durmiendo, ¿verdad? Porque es una semana larga. Usted tome agua. ¿Cómo? Usted tome agua. Gracias, hermano. Ok, muy bien. Es importante esto, ok. Vamos a ver Romanos 9, 1 al 2. Digo la verdad en Cristo, no miento. Comienza diciendo Pablo, ¿verdad? Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Pablo dice, miren, les digo la verdad y mi conciencia, mi integridad mental, guiada por el Espíritu de Dios, me guía a decirles esta verdad. Dice, de que tengo, ¿qué? Gran tristeza, ¿y qué? Continuo dolor en mi corazón. Que nosotros tuviéramos ese dolor por nuestro vecino, nuestra familia que no conoce a Cristo.
Así es en lo que Pablo sentía, continuo dolor en mi corazón. ¿Alguna vez has sentido eso por un familiar que no conoce a Cristo? Un hijo perdido, una hermana, un papá, una mamá, dice, continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque desearía yo mismo ser anatema. ¿Sabe lo que es anatema? Desearía yo mismo caer bajo la maldición de Dios. O sea, prácticamente perder mi salvación. Qué grado de amor de Pablo, ¿no? Separado de Cristo quisiera ser, por amor a mis hermanos, mis parientes, según mi sangre, la carne. ¿Cómo está comenzando el capítulo 9? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo comienzan los dos versículos? ¿De qué está hablando? Que él no les ha mentido en llevarle la palabra de Dios, primero, que él, y le duele con tristeza de que no la reciban. Está dolido Pablo de que los judíos no están viniendo a Cristo, siendo que para ellos fue la promesa y que Jesús es el Mesías de Israel. ¿Sí o no? ¿Así comienza o no? Sí. O está comenzando diciendo, queridos hermanos, ahora les voy a describir cómo sucede la salvación de cada ser humano. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que endurece a quien Él quiere endurecer y salva a quien Él quiere. ¿Así está diciendo Pablo? No, hay un contexto en lo que está diciendo, ¿verdad que sí? Ok, vamos a ver, está hablando de Israel, de que Israel no ha creído en Cristo. Y Moisés en Éxodo 32 le dijo, Dios iba a destruir Israel, dijo, Señor, no los mates, quítame a mí del libro de la vida. Pablo está actuando con esa pasión que Moisés actuó por su pueblo Israel. Continúa diciendo, entonces el propósito del apóstol Pablo se duele que los judíos no han venido a su Mesías Jesucristo. Ok, continuamos con el siguiente verso. Que son israelitas, a quienes pertenece, ¿qué? Fíjate qué interesante, eran adoptados como hijos de Dios porque eran parte de su pueblo. Sin embargo, todavía dependía del que creía y del que no creía en Cristo. Dice, y para ellos pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, que Dios hizo pacto con Israel varias veces, dándoles su ley, la promulgación de la ley, el culto a Dios con el tabernáculo, los levitas, los sacrificios. Dios le reveló eso a Israel, no a los sirios, no a los egipcios, a Israel. Pero Dios lo hizo porque Dios buscó un hombre con un corazón conforme al suyo, que fue Abraham. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y por eso Dios, Abraham siendo un hombre estéril, le dio hijos. Dice, y el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de ellos son Abraham, Isaac y Jacob, los padres de los judíos, que Dios se manifestó a ellos, hizo pacto con ellos, y de quienes según la carne, ¿qué significa según la carne? No la carne asada ni la vaquita, ¿según qué? La sangre, según su propia sangre, procede el Mesías de Dios, el ungido de Dios, que es Jesús, el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Amén. Porque Jesús es Dios bendito. Un buen pasaje para los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, Dios bendito por los siglos, amén. Entonces, Israel tiene un lugar de privilegio en el plan de Dios. ¿De qué está hablando aquí? En los primeros dos versículos habló de que se duele continuamente porque Israel está perdido y él estaría dispuesto a que Cristo lo rechazara para que Israel viniera a la salvación. ¿Estos versículos de qué hablan? De que Jesús era de la descendencia de Jacob, de Abraham. De que los judíos son privilegiados ciertamente, porque a ellos Dios les dio los pactos, la ley, ¿sí? Ok, continuamos, 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Ahí esto es una teodicea. ¿Saben lo que es una teodicea? Los teólogos llaman teodicea una defensa de Dios. Teos es Dios, una teodicea es una defensa del carácter de Dios. Entonces Pablo está defendiendo que Dios no ha sido injusto en que no todos los judíos han venido a Cristo. Entonces dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué pregunta está tratando de responder Pablo? De que algunos pensaban, ¿será que la promesa de Dios falló? Porque ahora veo que todos los gentiles están viniendo a la fe, pero los judíos crucificaron a Cristo, de las sinagogas nos expulsan, nos están persiguiendo. Pues ¿dónde está la promesa de Dios si era su pueblo? ¿Sí? Dice, no es que haya fallado la promesa de Dios, porque no todos los descendientes de Israel, ¿qué? Son Israel. A ver, vamos a seguir el pensamiento de Pablo. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac le dijo Dios, será llamada tu descendencia. O sea, Dios le dijo a Abraham, sí,
no será el hijo del esclavo. ¿Se acuerda que Abraham no podía tener hijos? ¿Y qué hizo? Se acostó No será el hijo de con la criada de Egipto que se llamaba Agar. Y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Y entonces primero pensó que iba a ser Eleazar, su siervo, el que lo iba a heredar. Y luego pensó que iba a ser Ismael. Y Dios en una ocasión que se reveló a Abraham le dijo, no será tu criado, sino será tu propio hijo, de tu esposa Sarai, que te dará a luz al hijo de la promesa. Entonces Abraham entendió que aunque Ismael nació porque él se le adelantó a Dios, le quiso ayudar a Dios, y no era por ahí la cosa, sino que su propia esposa viejita y infértil tuvo un hijo que se llamó Isaac. ¿Sabe por qué le puso Isaac? Porque Isaac significa risa. Cuando se enteró que estaba embarazada se rió. Yo voy a estar embarazada. Una viejita de 80 años. Le dio risa. Y Dios hizo un milagro. Entonces Isaac significa risa. Entonces le dice, sino que en Isaac, no en Ismael, será llamada tu descendencia. ¿Era Ismael hijo de Abraham? Sí. ¿Pero fue Ismael el padre del pueblo de Israel? No, fue Isaac. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Y en qué consistía la promesa? En que su propia esposa iba a tener un hijo, no una criada. Y también consiste ahora ¿en qué consiste la promesa hoy día? Que el evangelio es para todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo. No nada más por ser judío eres salvo. ¿Ok? Entonces dice, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca era la esposa ¿de quién? De Isaac. Dice, cuando concibió mellizos o gemelos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, porque Dios tenía un propósito de tener un pueblo elegido para sí, a través del cual iba a revelar su gloria al mundo. Dice, no por las obras, porque los judíos estaban tratando de ser aceptados por Dios, ¿por qué? Gálatas 2:16 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la gracia de Dios fuera por las obras, por demás murió Cristo. Entonces Gálatas 2:16 y 2:20 hablan de eso. Entonces dice, no por las obras. Cuando Pablo habla de las obras, está hablando de las obras de la ley, que es guardar el sábado, circuncidarte, no comer puerco, guardar las obras de la ley. Entonces el judío pensaba, yo guardo la ley. Sí, pero mientes. Sí, pero a veces sí, pero a veces eres pecador. Entonces dice que no fue por las obras, sino por aquel que llama. Porque Dios es el que nos llama a través de Cristo para tener salvación. Dice, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y fíjate que aquí no está hablando de la salvación de las personas. Está hablando de la elección del pueblo del cual iba a venir Israel, al cual Dios le iba a revelar su pacto. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Ahora, ¿ustedes creen de verdad que Dios odió a Esaú? No. Aquí es donde entra un hebraísmo. Aborrecer es un hebraísmo, una forma de expresión hebrea que implica preferencia. Por ejemplo, en Lucas 14:26, si alguno viene a mí, ¿qué significa aborrecer en nuestro idioma? Odiar. Dice el mandamiento, el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dijo Jesús que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Usted cree que Dios quiere que aborrezcamos y odiamos? Entonces, cuando la Biblia habla de aborrecer, cuando Jesús dice que aborrezcas tu padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, y si no, no puedes ser su discípulo, Jesús está usando un hebraísmo, así como el día de hoy hablamos y decimos, les he dicho 1000 veces que es importante que ustedes tengan confianza en Dios. ¿Te lo he dicho de verdad 1000 veces? Es un hipérbole, es una exageración intencional para darte cuenta que te lo he dicho muchas veces. ¿Sí me entienden? Nosotros tenemos expresiones también en nuestra cultura. Entonces Jesús en la expresión de su cultura está diciendo, cuando se trate de obedecer a tu papá, que te diga tu papá, no te acerques a Cristo, guarda la ley judía, Jesús no fue el Mesías, pero tú en tu corazón sabes que Cristo es el Mesías,
y quieres seguirle, entonces ¿qué tienes que hacer? Preferir obedecer ¿a quién? A Cristo antes que a tu propio padre o a tu propia madre. Entonces es lo que está diciendo Pablo aquí, cuando habla de aborrecer. Entonces ahí dice Pablo, yo escogí a Jacob y no escogí, preferí el linaje de Jacob para que de allí viniera la descendencia de Israel y no el linaje de Saúl, porque el pueblo de Saúl, su linaje fueron los edomitas, que fueron crueles, inclusive persiguieron a Israel cuando los babilonios los estaban persiguiendo y hasta mataron a sus propios hijos y tenían un dios que se llamaba Moloch y ese Moloch los amolaba porque sacrificaban dioses inclusive a los bebés a ese dios Moloch. Entonces, y lo hacían pasar por fuego. Entonces cuando Dios dice, miren, volvamos al argumento de Pablo, Pablo está diciendo, ¿cuál es el propósito de todo este argumento de Pablo? ¿Decir cómo Dios salva a cada persona? Está Pablo tratando de mostrar por qué es que no todos los judíos han venido a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, está usando con los judíos este mismo argumento. Fíjense, agarren la onda, pueblo, que no todos los que fueron descendientes del mismo Abraham fueron aquellos que llegaron a ser el pueblo de Dios. Porque Ismael fue hijo de Abraham según la carne y la sangre, pero no fue con quien Dios tuvo un pacto. Esaú fue nieto de Abraham y hijo de Jacob, pero no fue por quien continuó la descendencia. ¿No se dan cuenta que lo mismo está pasando ahorita? Que no todos los que son judíos por tener la sangre judía son el pueblo, sino solo aquellos que han confiado en Jesús. O sea, dentro de los judíos, algunos serán parte de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por ser elegidos? No, por venir a la fe en Cristo. Pero los demás, aunque sean judíos de sangre, no van a ser parte del pueblo porque no han creído en Jesús. Ese es el argumento de Pablo. ¿Ok? Pues está un poco confuso, por algo es que el calvinismo ha sobrevivido varios siglos. Pero eso es lo que está hablando en el contexto. ¿Están todos conmigo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver, ok, vamos a continuar. El punto de Romanos 9 a 12, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí, no es mostrar cómo Dios aborreció a Saúl, sino cómo el hecho de Saúl tener sangre de Abraham no lo hizo el pueblo de Dios. Tampoco los judíos actuales que no han puesto su fe en Jesús son pueblo de Dios. Dios rechazó a Saúl de ser quien continuaría el linaje de la promesa. El argumento que el apóstol Pablo presenta ya fue introducido antes en esta carta a los romanos. Observemos estos versos de Romanos capítulo 3. Alguien que lo lea, por favor. Yo. Con voz fuerte. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Se fijan que estamos yendo a ver el todo con Romanos 9? El contexto de toda la carta. ¿De qué está preocupado Pablo en Romanos 3? ¿Cuál es su pregunta? Muchas preguntas. Que era por, Bueno, ¿cómo? de que ellos decían que era por obras, que había de qué que les hacer servía. cosas. Decía de que había ventajas en ser judío. La ventaja era de que tenían los pactos de Dios, que les fue confiada la palabra de Dios, la revelación de Dios. Pero luego se hace una pregunta, ¿qué si algunos de ellos han sido qué? Incrédulos. Dice, ¿qué si algunos de ellos Dios les endureció el corazón? ¿Qué si algunos de ellos Dios no los eligió? ¿Eso dice? No. Han sido ellos incrédulos. La responsabilidad está en ellos. Dice, su incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, Dios siempre ha sido fiel. Dios quiere que ellos sean salvos. Pero ellos son incrédulos. No creen. La responsabilidad está con ellos. No es que Dios les ha endurecido el corazón iniciando Dios el endurecimiento, sino que Dios les endureció a su corazón endurecido ya. Vamos a continuar. Entonces, en Romanos 3:3 dice, fue su incredulidad, no un decreto electivo de Dios lo que les deja fuera de ser parte de ese pueblo elegido. Es clarísimo, clarísimo lo que está hablando Pablo. Y continúa en Romanos 3:21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, el asunto era ser justos por guardar leyes, por ser circuncidado, por no comer puerco, por guardar el sábado. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué?
La justicia. ¿Qué significa? Se ha manifestado que Dios, que tú puedes ser justo ante Dios, no porque tú seas bueno, sino porque Cristo derramó su sangre por ti para pagar tu deuda con Dios. Y si tú pones tu fe en Él, tienes esa vida justa, porque Dios te declara justo por su perdón en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada, de la que fue testiga la ley, porque la ley del Antiguo Testamento hablaba que iba a venir Cristo. Dice, o daba hints, como dice en inglés, sombras de que Cristo vendría, y por los profetas. Isaías 53 habló de quién ha creído nuestro anuncio, pero dice que por su llaga seremos nosotros curados, ¿verdad? Llevó él el pecado de todos nosotros, Isaías 53. Entonces la justicia de Dios por medio de la fe, la justicia de Dios por medio de la elección de Cristo, dice, por medio de la fe en Cristo. ¿Quién pone la fe? Uno pone la fe. ¿Y eso significa que te salvas a ti mismo? No. ¿Qué dijimos? Que Dios te avienta el salvavidas y no por poner la mano en el salvavidas te salvaste a ti mismo. La gloria y la salvación es totalmente de Dios. Pero Dios no es un tirano. Dios desde Génesis nos amó y no nos hizo robots. Nos dio la capacidad de elegir o no elegir. Amén. Y eso no estamos tratando de defender la elección del hombre. Estamos tratando de defender el carácter amoroso y justo que Dios revela en la Biblia. Pero una pregunta, pastor, sí, hermano, para estar más seguro, en claro. este caso la fe significa el salvavidas, representa el salvavidas. No, esto es una analogía que yo estoy usando. La fe significa poner tu confianza total en Dios, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú pones tu certeza en lo que Dios te ofrece. Te arrepientes de tus pecados y estamos poniendo la analogía que así como somos salvos por medio de la fe, una persona que se está ahogando en el mar es rescatada o salvada por agarrar ese salvavidas. Eso es una analogía, sencillamente. Dice, la fe en Jesucristo para todos, dice para algunos, para todos los que creen en Él. No dice para los que fueron elegidos. Dice, porque no hay diferencia. Dios mismo dice que no hay diferencia, que Él no hace excepción de personas, que no es una elección incondicional, que Dios dijo tú sí, tú no, mini, mani, mo. ¿Sí? Entonces dice, continuamos. ¿Qué diremos entonces? Que hay injusticia en Dios. Y vuelve a tratar el tema. Los judíos no han creído. ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, ¿no lo ve? Aquí está el calvinismo. Clarísimo, te diría un calvinista, ¿verdad que sí? Pero no, vamos a ver, otra vez hay que ver el trasfondo. Pablo el rabino, el experto en interpretar la ley, ¿están conmigo? Esto me emociona, el que podemos analizar la escritura. Yo sé que es tarde, voy a tratar de terminar 9 en punto y me voy a extender más, ¿sí? Generalmente termino 8:30 y no nos va a alcanzar el tiempo, pero hasta donde podamos. Pablo el rabino, y esta aplaudió la hermana, se emocionó. Eso me gusta. Entonces, mató un zancudo. Entonces Pablo se emocionó, perdón, yo me emocioné con Pablo, de que Pablo está citando Éxodo Éxodo 33, 18 al 20. Ok, los versos 14 al 16 dice, Dios no es injusto. Vamos a ver el Éxodo 33. Alguien que lo lea, por favor, con voz fuerte. Moisés entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ok, Moisés le dice a Dios, Señor, quiero ver tu gloria, ve el arbusto, ¿verdad? En el capítulo 3, y luego ahorita en el capítulo 33 quiere ver la gloria de Dios. Dios le dio las tablas de la ley, dice, Señor, quiero ver tu gloria, y dice, ok, mira, voy a dejar que veas a glimpse, dice en inglés, ¿cómo se dice? Un destello de mi gloria, porque no puedes ver mi gloria y vivir, pero voy a dejarte que veas ese destello de mi gloria, y te voy a mostrar misericordia porque me place mostrarte misericordia. Pero no te voy a mostrar toda mi gloria porque no me place hacerlo. Porque tú, Moisés, no me vas a controlar a mí, que soy el Dios Todopoderoso. Entonces Pablo como rabino se acuerda de eso, del trato de Dios con Israel y con Moisés. Y dice, nuevamente, ¿de qué está hablando en el capítulo 9? ¿Por qué Israel no ha creído? ¿Se acuerdan? Y dice que fue por su incredulidad, ¿se acuerdan?
Entonces dice, bueno, y la gente se preguntaba, bueno, pero son incrédulos, pero ¿por qué Dios no los atrae? Porque si algo prueba es la posición contraria al calvinismo. ¿Por qué Dios no los atrae? ¿Por qué Dios no los hace creer? ¿Por qué no creyeron? Y Pablo dice, ¿se acuerdan lo que pasó allá? Dios dijo, yo muestro mi misericordia a quien yo quiero. Dios no está obligado a revelar su gloria a un incrédulo. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo, Moisés pidió a Dios le mostrara su gloria. Dios le dijo a Moisés que no depende de que él quiera, sino que él es independiente y mostrará su misericordia a quien quiere y no tiene obligación alguna para con nadie. Tampoco Dios tiene obligación de mostrar su salvación a todo judío solo por ser judío. Dios no tiene por qué incluirlos como su pueblo a la fuerza, cuando ellos mismos han sido incrédulos. Ese es el verdadero mensaje de estos versos. Cuando dice no depende del que quiere ni del que corre, el calvinista dice, ya ves, nadie puede buscar a Dios. Hay gente que va a la iglesia y religiosa, pero están perdidos y Dios no los eligió para salvación. No depende del que corre, sino del que Dios salvó. ¿Sí? No, Señor, no está hablando de eso. Cuando dice no depende del que corre, está hablando de que los judíos querían correr a base de cumplimiento de leyes. Vamos a ver, dice, pues que si algunos de ellos, los judíos, han sido incrédulos, incredulidad habrá hecho nula la gracia de Dios. Ok, con toda claridad vemos a qué se refiere Pablo con no depende del que quiere ni del que corre. Israel iba o corría tras su propia justicia, creyéndose justo por guardar la ley. Pero lo que Dios quiere es gente de fe como Abraham. Por eso los gentiles que no eran pueblo han alcanzado la justicia que es por la fe en Cristo. Observe lo que Pablo dice en este mismo capítulo más adelante, es parte del argumento. Está explicando en el verso 30 y 32 lo que dijo en el verso anterior. Escúchelo. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, no por los gentiles, tú y yo, mexicanos, acapulqueños, y le muevo la pancita, no, ¿verdad? Sí. Pero hondureños, salvadoreños, ¿sí? No íbamos tras, nuestros ancestros adoraban a Tlaloc y a Quetzalcóatl en México, ¿no? Y otros dioses. Pero la gente que no era parte del pueblo de Dios, que no iba tras la justicia de Dios, a través de la predicación del Evangelio, como cuando Pablo separó a los atenienses y les habló de ese Dios que hizo el cielo y la tierra, y muchos no creyeron, algunos creyeron, los gentiles que no iban tras la justicia y que adoraban a otros dioses, alcanzaron ser declarados justos. Es decir, la justicia que es por haber sido elegido, por haber creído, por fe. Pero Israel, que era el pueblo elegido, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley, porque su ley era circuncidarse, guardar el sábado, no comer puerco, lavarse las manos antes de comer, y decía, soy justo ante Dios y no creo en ese Cristo. ¿Por qué? Porque no iban tras ella, ¿te fijas? No iban tras ella, no depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, del que quiere tener misericordia a través de la fe en Cristo. Ellos corrían tras ella, no corrían tras ella por fe, sino como por obras. Entonces iban tras ella, pero se tropezaron y se cayeron y no han alcanzado esa justicia de Dios, porque la buscaban conseguir a través de ser religiosos solamente y no de poner su fe en Jesucristo. ¿Está siendo más claro esto? Estamos viendo desde el principio de qué está hablando Pablo. ¿Sí? Ok. Versos 17 y 18, el ejemplo de la dureza del corazón del faraón. Por la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar que mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permitió que estuviera ese faraón? Para que el nombre de Dios fuera proclamado por toda la tierra. ¿Usted cree que las plagas de Egipto mostraron el poder de Dios o no? Si el faraón hubiera dicho luego, no, pues váyanse, deja a mi pueblo ir. ¿Y quién es tu Dios? No, pues el Dios que creó todo. Ah, ok, sí, váyanse. ¿Hubiera visto el pueblo el poder de Dios? No, pero Dios sabía que en ese momento histórico había un faraón bien cabezadura, como algunas personas hay, ¿verdad? Que no iba a dejar rendirse a Dios fácilmente.
Entonces Dios iba a mostrar plaga tras plaga tras plaga. Y a través de esas plagas, imagínate, todo el ganado se muere. Y van donde están los judíos y todo intacto. Muestra que era su pueblo. Dios mostró su gloria. Entonces dice así que del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. Y al que quiere endurece. Y el calvinismo otra vez dice, ahí está, clarísimo. Volvemos al contexto, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de cómo salva Dios a las personas? Está hablando de cómo Israel, siendo el pueblo de Dios, no ha venido a la fe, mientras que los gentiles sí han venido. Ese es todo el argumento que está hablando. Y todo por ser incrédulos. Exacto, por ser incrédulos. Entonces, ¿por qué menciona al faraón? Bueno, por lo siguiente. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Dios sabía de antemano que este faraón endurecería su corazón. Y Dios dice, porque tiene un corazón obstinado y terco, yo voy a entregarlo a su corazón endurecido. Y lo voy a endurecer más, ¿sí? No lo voy a dejar ver mi gloria. ¿Por qué? Porque está predispuesto a no creer. Y yo voy a usar esa predisposición de él para mostrar quién soy yo. ¿Sí? Y lo mismo está pasando con los judíos ahora. Pero vamos a ver. Dice, ha acontecido Israel. Fíjate, volvemos. Mira, aquí habló del endurecimiento del corazón ¿de quién? Del faraón. Todo es dentro del contexto del argumento del capítulo 9 al 11. Sigue todo este argumento hasta el capítulo 11. Y en el capítulo 11 termina diciendo, ha acontecido Israel endurecimiento en parte. No está hablando de que Dios endurece a Luis, a Juan, a María para que no se salven, sino está hablando de un pueblo endurecido. Y dice endurecimiento en parte, no dice total. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, es como que Pablo dice, mira, Dios está dándoles chance a los judíos para que los judíos se den cuenta que las naciones mismas están viniendo a su Mesías creyendo en Cristo Jesús. Pero es en parte y por un tiempo, y va a haber algunos judíos que sí van a creer, ¿sí? Dice, la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. O sea, todo el pueblo que Dios tiene será salvo. Pablo tiene un anhelo de que todo Israel venga a Cristo, pero sabe de que de todo Israel algunos van a creer, y de los gentiles también van a creer, y ahora esos gentiles son parte del Israel de Dios, del pueblo verdadero de Dios, de su pueblo especial. Entonces el apóstol Pablo habla del judío incrédulo también en Romanos 2, 4 al 5. Alguien que lo lea, por favor. Es otra vez la carta de Romanos, todo el argumento que Pablo está hablando en Romanos. Alguien que lo lea fuerte, por favor. O menosprecie las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti misma ira para el día de la ira. Pablo en Romanos está hablando del judío. Entonces habla del judío que no ha creído en Cristo y que se cree justo por guardar la ley. Dice, estás menospreciando las riquezas de que Dios ha sido bueno contigo, que Dios ha sido paciente contigo. ¿Por qué? ¿Qué significa que Dios es paciente? Que Dios está aguantándoles su rebeldía, esperando que se vuelvan a Él. Dice, ignorando que su benignidad te guía, ¿a qué? A que te endurezca el corazón y ya no vengas porque fuiste desechado y no eres elegido, ¿sí? Tu benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Dios en su bondad guía al arrepentimiento al incrédulo, y al incrédulo judío, y también actualmente al incrédulo, a pesar de que el incrédulo rechaza a Dios por su dureza. ¿Qué dice Hechos 7:51? Hombres duros de cerviz siempre resisten al Espíritu Santo. Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Sí? Dios los quiere atraer, pero el calvinismo dice, no, nadie puede venir, solamente el que Dios elige. Y si tú crees que tú puedes ser salvo y responder en la fe, tú es una doctrina humanista. Te crees que tú eres el que escoges a Dios y tú estás en el centro del universo y le robas a Dios su gloria y estás enseñando herejías y calumnian a los que no creen como ellos, a pesar de que son una minoría y a pesar de que eso no es lo que creyó la iglesia primitiva y a pesar de que eso no es lo que está hablando Romanos. Entonces dice, vemos que en el faraón, en Éxodo se muestra que Dios endureció el corazón del faraón, pero también numerosas veces se menciona que faraón endureció su propio corazón, ¿qué? El solito. Éxodo 7:13 dice, y faraón endureció su corazón. Éxodo 7:22, y endureció su corazón.
Éxodo 8:15, Éxodo 8:19, 8:32, 9:7, 9:34, 9:35, se menciona que el faraón, él solito, endureció su propio corazón. Entonces Dios endureció el corazón del faraón solo cuando el faraón mismo endureció su propio corazón. Dios lo entregó a su propio corazón endurecido. Y mira, al inicio de este libro de Romanos, el apóstol Pablo cuenta cómo los gentiles en su idolatría e inmoralidad, Dios los entrega a su propio corazón endurecido. En el primer capítulo de Romanos, 3 veces se dice que Dios los entregó. En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué? Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa eso? A veces uno dice, no, pero es que yo quiero andar con esta novia que no es cristiana, o con este novio, y anda en drogas, eso, pero no importa, yo lo quiero. Y Dios te pone tus papás que te dicen, no andes con ese muchacho, hija, mira cómo anda, mira. Y uno dice, no, es que yo quiero, ¿verdad? Y llega un punto que Dios te manda mensajeros, te habla con su palabra, te pone falta de paz en tu corazón, pero te subes en tu macho y dices, yo quiero. Y al rato andas divorciada, llorando, ¿sí? ¿Ha pasado eso o no? Entonces Dios dice, ¿quieres eso? Pues órale pues, exactamente. Entonces el faraón tenía el corazón endurecido, sí. Y Dios dijo, ¿quieres eso? Endurécete, porque yo voy a mostrar mi gloria a través de tu corazón endurecido. Sí. Entonces, pastor, cuando estemos que Dios estemos en su juicio, el faraón no puede decir que lo usó como vaso de deshonra. Bueno, Dios lo usó como vaso de deshonra, pero no porque Dios lo programó y le movió las tuerquitas atrás y dijo, mira, yo te voy a hacer para que no creas. No, Dios sabía y conocía y esperó ese momento histórico porque Él es soberano y Él es poderoso para orquestar todas las cosas. Entonces Él le va a decir, yo te di la oportunidad y tú no quisiste, pero Exacto. Él no puede objetar más nada porque Él tuvo la oportunidad y no quiso, ¿verdad? Así es. Exactamente. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad engañará a los que se pierden. ¿Y por qué se pierde la gente? ¿Porque Dios los predestinó a perderse? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. O sea, Dios dice, ¿quieres no creer? ¿Quieres seguir en tu idolatría y que a veces así es, ¿no? De que mi virgencita, y ya vio en la Biblia que el único que se le pedimos es Dios, que Él es nuestro Salvador, que la Virgen misma amaba a Dios, pero yo quiero seguir ahí, ok, te envío tu poder engañoso. Ve a la Virgen en los frijoles si quieres, ¿sí? Entonces dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que fueron predestinados a muerte, ¿no? Todos los que, ¿qué? No creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ay, Señor, se nos fue el tiempo y hay tanto más que hablar. ¿Les parece si el siguiente mes continuamos, cerramos con broche de oro esto? ¿Sí? Hay tanto más que hablar, pero para mí es inaudito que la Biblia es tan clara, que hay esos tres estrellas rosas y la gente se empeña en ver toda la Biblia rosa, solo por 3 estrellas rosas, en vez de ver toda la Biblia a la luz de esas estrellas plateadas. Sí, soy yo. Para usted es muy clara, pero para mí no. Usted habló de los hijos de Isaac, ¿verdad? Claro. Que tuvo 2 hijos. Esaú. Bueno, no sé si tuvo más, pero ahí en la Biblia Sí. dice 2, Esaú y el otro. Entonces, usted dice que Dios, es que la palabra esa de aborrecer no es mucho, pero... Significa le que dio Dios prefirió que el de- linaje suyo fuera a través de Jacob. de Jacob. Pero fíjate que aunque Jacob sí le vendió la primogenitura, Esaú no valoró su primogenitura, pero bueno. Sí. Pero mi pregunta es, o sea, el papá, Isaac, iba a bendecir al primogénito, pero Claro. el otro lo engañó. Exacto. Claro. Entonces, si lo engañó y le dio la bendición al más chiquito, entonces Dios lo está premiando por el engaño o cómo? Ese es otro tema muy separado, pero algo que vemos en la vida de Jacob es que él tiene un encuentro con Dios. Me parece que es... Pero después del engaño. Sí, se me olvidó el capítulo, pero tiene un encuentro con Dios donde Dios, en Peniel, donde Dios ¿cómo se dice? ¿Cómo? Disloca la cadera, gracias,
Y dice la Biblia que le cambia el nombre de Jacob, que significaba tranza o engañador, le cambia el nombre a Israel, que es el que lucha con Dios y con los hombres. Y cuando Dios hace un cambio de nombre, como lo hizo con Abraham, de Abraham a Abraham, de padre exaltado a padre de naciones, y Jacob de tranza a aquel que lucha con Dios y con los hombres, es porque Dios había trabajado en su vida, se había revelado a él y le había llamado para ser el padre de la nación de Israel, y le cambia el nombre a Israel, y por eso se le conoce al pueblo como el pueblo de Israel. ¿Cómo? Después del engaño, pero Dios sabía todas las cosas, porque en el caso, por ejemplo, de Saúl, sabemos que toda su descendencia se perdió y no siguió al Dios Porque verdadero. estaba resentido. No, exacto. Estaba Y él era un cazador. Él era un cazador y no valoró ser el primogénito, lo vendió con la Se fue a primogénito. buscar esposa del lado contrario por el resentimiento, porque sabía que Isaac no quería que fueran a buscar esposa. Y por eso dice 1 Pedro 1:2, elegido según la presciencia de Dios. O sea, Dios desde antemano sabía que Jeremías le iba a servir como profeta. Dios desde antemano sabía que Pablo iba a ser la persona especial para llevar el evangelio a los gentiles, habiendo sido el perseguidor de la iglesia, él mismo fue perseguido, y esa pasión que tenía para aplastar a los cristianos, viéndolos como una secta falsa, Dios usó su carácter y volteó esa pasión para alcanzar a los perdidos. Entonces Dios elige personas para ciertas tareas, porque Dios conoce de antemano nuestro corazón, y Dios conoce de antemano todas las cosas. Sí, Ariel. Yo quería comentar sobre algo que usted dijo, Sí. fue en el medio, acerca de, sobre el calvinismo. Y usted decía los precursores, San Agustín, Calvino, Jonathan Edwards, Spurgeon, MacArthur y todos ellos. Usted mencionaba que ellos son calvinistas y que usted está dando este curso, este taller, porque tenemos que tener cuidado. Exacto. Ahora bien, y decía que son hombres de Dios. Claro que sí. Y yo pienso que no significa, que porque ellos sean calvinistas, todo su mensaje está dañado. Claro, Al así contrario, yo pienso que del otro lado, de la otra corriente, los armenianistas o armenianistas, hay muchos más, pienso, que están dañados más que esto. O sea, si vemos, por ejemplo... Pero no están dañados por ser arminianos, están dañados porque la falsa doctrina del movimiento de la prosperidad, están dañados porque en 1903 hubo el movimiento de Azusa en Estados Unidos, de donde surgió el movimiento pentecostés, que se expandió en 11,000 denominaciones, y luego en 1970 el movimiento de la prosperidad o de palabra de fe. Pero esos movimientos no era porque eran arminianos, sino era porque estamos en un tiempo donde abunda la falsa doctrina. Claro. Exacto. Ahora, lo que quiero significar es, vamos, digamos, a reprochar todo el que sigue, o todo el que es calvinista, pero a todo el que esté del otro lado, esos son buenos porque son de No, claro que no, de ninguna manera. Claro que no, porque también hay... O sea, lo que uno tiene que hacer es bíblico. Y claro, y a medida de su conciencia, lo que estamos tratando de enseñar en este taller es sanos principios de cómo interpretar la Biblia a la luz de toda la Escritura. Pero tener cuidado de los dos extremos. La falsa doctrina de la prosperidad, que por ejemplo predica Dios solamente vive para hacerte feliz. Claro que el que está en Cristo tiene una vida abundante. Claro que el que está en Cristo, el Señor nos cambia, nos da paz, nos llena de los frutos de su Espíritu. Pero hay un movimiento alarmante en el cristianismo donde Dios nada más quiere que pactes para que te hagas rico, para que te vaya muy bien. No se predica de la santidad, que te vuelvas al Señor, que abandones tu pecado. Totalmente de acuerdo. Mucho cuidado en lo que escuchamos, los Joel Ostins, ¿no? Y eso no significa tampoco que todo el mensaje de Joel Osteen es una herejía, aunque sí tiene muchas herejías, ¿no? Y lo mismo pasa en el calvinismo. Son grandes exegetas, y no todos son. Hay predicadores como Charles Stanley, como Adrian Rogers, que no son calvinistas, y son tremendos, David Jeremiah, tremendos hombres de Dios. Entonces el problema es cuando algunos de esos predicadores empiezan a agarrar el calvinismo como si fuera el evangelio mismo. Y Paul Washer te dice, no están predicando el evangelio a las iglesias, porque para él el evangelio es esto, es el calvinismo. Es que tú no puedes poner la fe y te asegures si estás regenerado, si Dios te cambió el corazón, etcétera, etcétera. Entonces el problema es que hacen a la gente hipercríticos. Jesús decía a los fariseos, hay de ustedes fariseos hipócritas, porque recorren cielo y tierra para ser un prosélito, un seguidor, y lo hacen 2 veces más hijo del infierno de ustedes. ¿Eran los fariseos malos? No. Tenían gran temor por la ley de Dios, por la palabra, la respetaban y querían que se guardara en el más mínimo punto. Pero a ese grado hacían gente crítica y legalista de todo el que no creía como ellos.
Y el problema con Paul Washer es ese, que destruye iglesias, porque la gente empieza a criticar a su pastor porque hizo una oración para guiar a la gente a Cristo. Nadie dice que hay oraciones mágicas, ni que una oración te salva. Nadie dice que tú te salvas solo. Es la gracia de Dios que es derramada para salvación a todos los hombres. Por la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo trabaja, obra, llama a los hombres hacia sí. Nadie está quitando a Dios de su trono. Pero el problema es cuando lo hacemos hipercríticos de un punto secundario. Bueno, pues